buenos días. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada La Acción Popular como Mecanismo de Protección de Derechos Humanos, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Ambiental. Si bien las acciones populares no son una figura de aparición reciente en el derecho colombiano, sí fueron objeto de constitucionalización con la Carta Política de 1991, lo que redimensionó en su rol frente a la protección de los intereses difusos al ser desarrolladas como un mecanismo de protección que puede evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza o el agravio de los derechos colectivos o cuando fuere posible restituir las cosas a su estado anterior. La conferencia del día de hoy tiene como propósito abordar las acciones populares previstas en el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia, desarrolladas principalmente en la Ley 472 de 1998, identificando sus presupuestos, características y principios rectores. Hoy tenemos el gusto de contar con la doctora María Lucía Torres Villarreal, abogada magíster en Derecho y candidata al título de doctora en Derecho de la Universidad del Rosario, docente investigadora y actualmente coordinadora del Grupo de Acciones Públicas GAP de la Universidad del Rosario. Tan pronto finalice la exposición, nuestra conferencista invitada el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas sobre el registro y conexión de esta actividad y que puedan surgir en el desarrollo de esta misma serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctora María Lucía Torres Villarreal, es un gusto tenerla hoy con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica. Muchas gracias, doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. A continuación, voy a dar inicio a la conferencia Las acciones populares como mecanismo de protección de los derechos humanos, y para ello procederé a compartir pantalla con la presentación que he preparado. Bueno, para arrancar quisiera señalar que son 4 las premisas sobre las cuales voy a presentar estas reflexiones, de tal manera que pueda entenderse un poco el sentido de las mismas. La primera es que este tema de las acciones populares, como digamos en las distintas perspectivas en las que la voy a presentar, ha sido parte de la agenda de investigación del Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario desde hace mucho tiempo y forma parte especialmente de la línea de mecanismos de protección de los derechos humanos. Esto se ha articulado con el trabajo ya práctico y empírico que ha desarrollado la Clínica Jurídica Grupo de Acciones Públicas, al interior de la cual se interponen acciones populares para la defensa de los derechos humanos y del interés público, y muy principalmente ocupando digamos, un lugar muy preferente el tema del ambiente sano. Entonces, hemos ligado lo que nos arroja la investigación con lo que nos ha arrojado la experiencia para hacer este tipo de reflexiones que hoy presentamos. Un tercer aspecto sobre el cual voy a hacer girar las reflexiones también está dado sobre las tensiones normativas que se han derivado en virtud de la expedición del CEPACA y cómo se enfrenta digamos, con la ley 472 del año 98, y también partiendo de la forma en que el Código General del Proceso se ha mantenido como esa correspondencia con el rango de constitucionalidad de las acciones populares. Y finalizaré presentando algunas reflexiones que van desde la visión que tuvo el constituyente, digamos, frente a lo que se denomina el ciudadano de a pie, ¿no? Cuando el constituyente pensó en las acciones populares, pensó en el ciudadano del común y cómo éste podía acceder a los derechos y cómo éste podía defenderlos. Así que a partir de estos elementos, investigación, acción de la clínica jurídica, análisis normativo y reflexiones desde la perspectiva del ciudadano de a pie, los invito entonces a que adelantemos esta presentación. Voy a concentrarme en 5 puntos. Un poco el análisis o la mirada de las acciones populares en la Constitución del 91 y qué buscaba el constituyente y cómo quedó ello reflejado en el texto constitucional.
el concepto y alcance de las acciones populares, las características principales que definen la naturaleza jurídica de la acción y que la hacen definitivamente una acción muy distinta al resto de las acciones en el ordenamiento, cómo al interior del procedimiento de las acciones populares se evidencian los principios de participación y solidaridad, que son, elementos esenciales, y al final algunas reflexiones sobre las modificaciones legislativas que se han venido dando sobre la Ley 472. En relación con lo primero, estos elementos que están viendo en este momento en la pantalla no solamente se derivan de las discusiones que se pueden revisar en las actas y en las gacetas de la Asamblea Nacional Constituyente, sino también se evidencia el texto constitucional y de cómo se previó y se plasmó el tema de las acciones populares en la Constitución. Lo primero que debemos decir es que las acciones constitucionales y principalmente las acciones populares trataron de ser mostradas como unas acciones distintas al típico litigio jurídico. Eran unas acciones que tenían un contenido social por el impacto que podía llegar a producir la sentencia que de esta se emanara. Para muchos esto es muy discutible porque el hecho de que tengan un proceso judicial, que activen el aparato judicial, las hace ser las típicas acciones judiciales, pero en realidad el llamado un poco a la forma en que se previó la acción popular, que fue lo que plasmó el legislador luego en la ley 472, la forma en que la previó el constituyente, pues definitivamente nos está poniendo frente a un tipo de acción muy distinta del típico litigio jurídico, la típica litis, y estamos hablando de unas acciones con contenido social. En esa misma línea, lo que buscaba el constituyente era generar un nuevo canal de acceso a la justicia para los ciudadanos. Y cuando me refiero al acceso a la justicia, no me refiero únicamente al acto de poner en marcha el aparato judicial, que forma parte del derecho de acceso a la justicia, sino a todo lo que engloba el acceso a la justicia. Es decir, una carta de derechos muy clara, con el fin de que la ciudadanía pudiera identificar sus derechos, apropiarse y empoderarse de sus derechos, y si fuese necesario, llegar al aparato judicial en la defensa de ello. Tener mecanismos como las acciones populares era fundamental para complementar el catálogo de derechos y de esa manera crear un espacio propicio de acceso a la justicia. En esa misma línea, entonces, además de ser mecanismos de acceso a la justicia, son mecanismos de protección de los derechos humanos, porque para el ordenamiento jurídico colombiano los derechos humanos son todas las categorías de derechos, todas, más allá del tipo de derechos que sean, son derechos humanos y en ese sentido un mecanismo de protección de los derechos colectivos, pues que son derechos humanos, se propicia entonces como un mecanismo de garantía de sus derechos. También fueron entendidas las acciones populares como mecanismos de participación ciudadana, como la forma en la cual el ciudadano podía poner en marcha ese control respecto de la administración cuando ésta podía llegar a tener algún tipo de actuación que afectara los derechos de todos. Y por último, son acciones que se sustentan en el principio de solidaridad que caracteriza el Estado Social de Derecho. De hecho, hay otras legislaciones en el mundo donde no se llaman derechos colectivos, sino derechos de solidaridad, que son en últimas a lo que atienden las acciones populares. Se fundamentan en el principio de solidaridad en la medida en que yo puedo iniciar una acción popular individualmente considerada, pero los efectos que se logran con la acción popular son efectos para todos. Y en esa medida soy solidaria en una actuación de defensa de derechos. El legislador del año 98 plasmó de una manera muy asertiva el espíritu del constituyente. Muchas de las cosas que se analizaban en las gacetas, que formaron parte de las discusiones, en entrevistas que he tenido la oportunidad de tener con constituyentes, fueron pasadas, fueron plasmadas de una manera muy adecuada, muy pertinente a la Ley 472 del año 98. Los elementos esenciales del concepto de la acción popular son 4, y es que proceden respecto de toda acción u omisión que pueda provenir de autoridades públicas o particulares que hayan violado o amenacen violar los derechos colectivos. Es decir, tenemos 4 elementos básicos. Entender que la acción popular está dirigida exclusivamente para la protección de derechos colectivos y que no solamente estamos frente a la vulneración efectiva de derechos, sino frente a la eventual amenaza que estos derechos puedan llegar a tener, lo cual es muy novedoso poder poner en marcha el aparato judicial, no solamente con la vulneración efectiva, sino con un daño. Obviamente estamos frente a un daño real, no frente a un daño hipotético. Y frente a acciones o omisiones, que también es muy importante, no solo entender que una amenaza o una vulneración de derechos proviene de una acción, sino que también proviene de una omisión, y lo más importante, que esto puede provenir tanto de autoridades públicas como de particulares. ¿Para qué se ejercen las acciones populares? Las acciones populares se ejercen con uno de 3 objetivos. Justamente en atención a lo que acabo de mencionar de los elementos esenciales, yo puedo ejercer la acción popular para prevenir, ¿no? La función preventiva o el carácter preventivo de la acción popular, y es decir, evitar que el daño contingente se materialice.
Puedo iniciar la acción popular para hacer cesar, lo cual quiere decir que en virtud de un peligro que empieza a producirse o de una amenaza que ya empieza a producirse o un daño que se está produciendo, yo puedo iniciar la acción para hacer cesar ese peligro y esa vulneración que se está produciendo respecto de los derechos colectivos, o puedo iniciar la acción popular con el fin de restablecer las cosas a como se encontraban antes de la ocurrencia de los hechos, y en este escenario estamos hablando de un escenario en el que el daño ya se ha producido. ¿Puedo yo iniciar una acción popular de carácter preventivo y al mismo tiempo invocar las otras? No, porque si estoy en el escenario de la prevención es porque todavía no se está causando el perjuicio y no tengo que hacer cesar nada ni todavía restablecer porque el daño no se ha producido. Pero en cambio sí puedo iniciar la acción popular con el fin de hacer cesar un daño que se está produciendo, y incluso si son de esos daños que se producen de un momento inmediato, de una vez buscar el restablecimiento de los derechos a través del restablecimiento de las cosas a como se encontraban antes de la ocurrencia de los hechos. Obviamente esto es en la medida en que fuere posible, porque, por ejemplo, el daño ambiental es de esos daños que desde el momento en que empieza a producirse, pues genera daños irreversibles y seguramente pues no se van a poder restablecer las cosas de manera idéntica, pero sí, digamos, lo más cercano a como se encontraban antes de la ocurrencia de los hechos. Voy a referirme ahora a algunas características estructurales y que diferencian la acción popular definitivamente de otras acciones, especialmente de la acción de grupo. El primer elemento está referido a los derechos que se protegen. La acción popular está dirigida exclusivamente a la protección de derechos colectivos. No hay, puede ser que a través de la misma situación se genere la afectación a otras situaciones, a otros derechos, pero la acción popular como tal solamente está dirigida a la protección de los derechos colectivos. ¿Cuáles? Los que están establecidos en la Constitución, de los artículos 78 al 82, y en el artículo 4 de la Ley 472 del año 98, que si bien no es una lista taxativa, sino que ha sido catalogada como una lista enunciativa, pues la mayoría de las acciones populares en Colombia se ciñen a este listado. Tenemos una gran tarea tanto de parte de quienes ejercen acciones populares, quienes investigan sobre las acciones populares, como también respecto a las autoridades judiciales, a explorar el hecho de que la lista no sea enunciativa y que seguramente la forma en que han ido avanzando las cosas, el mundo moderno y los nuevos problemas jurídicos y sociales que se plantean, seguramente la lista del artículo 4 en algún momento se irá quedando corta o seguirá vigente, pero irá planteando nuevos derechos, y justamente eso lo permite el hecho de que la lista no sea taxativa. La segunda característica estructural es la finalidad. Tiene un fin público, lograr unos efectos para todos, unos efectos que cobijan a todas las personas porque todos somos titulares de los derechos colectivos. En tercer lugar, tiene una legitimación por activa completamente abierta, es decir, cualquier persona en nombre de la colectividad puede iniciar una acción popular, no tiene que tener una relación objetiva, directa con la situación, sino simplemente el interés subjetivo que nos da el hecho de ser parte de la colectividad colombiana y ser titulares de los derechos. En cuarto lugar, tiene una función preventiva, como lo señalé, derivado de la naturaleza jurídica de los derechos colectivos y de los fines propios de la acción, lo cual implica que no requiere la existencia de un daño, pero pues tampoco se trata de un daño hipotético que en algún momento se realizará, sino un daño contingente, un daño que está próximo a producirse. Y por último, el contenido de la sentencia. La sentencia de la acción popular obedecerá al fin para la cual yo invoqué la acción. Es decir, si yo estoy buscando una acción de carácter preventivo, pues seguramente las órdenes que emanen del juez irán dirigidas a evitar que ese daño se produzca, evitar que esa vulneración se configure, y podrán ser órdenes de dar, de hacer o de no hacer. Y en el mismo sentido, si yo estoy pretendiendo una acción que pretende, que digamos que busca hacer cesar o restablecer, pues en ese mismo sentido se darán las órdenes. Hay algo muy importante que quisiera precisar, y simplemente a manera de recordación, porque tengo claro que todos lo tienen muy claro, y es que la acción popular no persigue indemnizaciones individuales. Y esto es importante porque puede haber fallos de acción popular con condenas económicas. Entonces uno puede escuchar, no, es que se condenó a la empresa tal al pago de una suma de dinero y entonces eso enriqueció al actor popular. Jamás las condenas económicas de una acción popular tienen fines indemnizatorios o tienen fines de reparación de perjuicios de las personas. Las eventuales condenas económicas que se puedan derivar de un fallo de acción popular están orientadas a mitigar el daño que se ha causado y no van a las arcas ni del demandante ni de quienes eventualmente se vieron afectados por la acción, porque este no es el mecanismo para las reparaciones individuales ni las indemnizaciones de perjuicios.
Otras características que considero pertinentes que se derivan tanto de lo que dijo el constituyente como lo que dice la ley 472. La primera es que, ya lo mencioné, las acciones populares no son el típico litigio jurídico, sino que rompen ese esquema y nos enfrentan a acciones de protección de derechos humanos, a acciones de impacto social, de fin social. En segundo lugar, la acción popular es autónoma. Esto quiere decir que así existan otros medios legales en el ordenamiento jurídico para hacer valer la protección de los derechos, si la persona decide iniciar la acción popular, perfectamente tiene que hacerlo, es decir, no tiene mecanismo, no es subsidiaria ni residual. En tercer lugar, la acción es principal y se concibió inicialmente como una acción que no implicaba el agotamiento de requisitos previos ni de vías gubernativas como factor de procedibilidad. Así se concibe y así se evoluciona la acción entre el año 98 y el año 2012, cuando ya entra a regir el CEPACA, que sí introduce un requisito de procedibilidad frente a la jurisdicción contenciosa, como ya lo veremos más adelante, porque frente a la jurisdicción civil este requisito se mantiene incólume a cómo se concibió la acción inicialmente. En cuarto lugar, es un proceso en el cual hay una prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho formal. Esto quiere decir que se rige por el principio de publicidad, economía, celeridad, eficacia, respeto al debido proceso. El hecho de que estemos frente a acciones que se dirijan a la protección de derechos humanos o que tengan una pretensión de impacto social, pues no desdibuja el hecho de que tiene que haber garantías procesales, equilibrio de las partes, derecho de contradicción y todo como en un proceso normal. Nos habla de unos nuevos actores, ¿no? Cualquier persona puede actuar en defensa de los derechos de todos y esa titularidad colectiva pues obviamente es nueva porque venimos acostumbrados a un escenario de derechos individuales, ¿no? Mi vida, mi integridad, mi libertad, mi educación, para luego pasar a un contexto en el que los derechos son de todos, ¿no? El agua, el ambiente, el patrimonio público, la prevención de desastres técnicamente previsibles, donde claramente la titularidad ya reposa en un sujeto difuso y en ese sentido pues no hay restricciones para acceder a la garantía de los derechos colectivos a través de acción popular. Esto también nos implica un nuevo enfoque en materia de responsabilidad porque ya hay una preocupación por el bienestar colectivo, por el nivel de vida de todos y en ese sentido pues la responsabilidad ya no es entre pares o entre personas, sino entre, digamos, para toda la colectividad. No tiene término de caducidad. Inicialmente tuvo un término de caducidad de 5 años, pero la sentencia C-215 del año 99 declara inexequible el término y básicamente lo que la Corte dice es hay daños que pueden ser de aquellos que se producen en un momento, pero los efectos se pueden producir en el tiempo, ¿no? O daños de tracto sucesivo que se van manteniendo en el tiempo y sería, digamos, un poco contradictorio con la posibilidad de acceso a la justicia, restarle a la persona la posibilidad, o a las personas la posibilidad de proteger los derechos colectivos por el mero paso del tiempo. Y por último, como lo dije, en virtud de ser un derecho humano, pues propende por mejorar la calidad de vida de las personas y esto simplemente es invocando el principio de interdependencia de los derechos humanos y es que a la persona no solamente se le aseguran sus derechos fundamentales, sino que se le aseguran todas las categorías de derechos para que realmente tenga un nivel de vida idóneo. Fíjense ustedes que los derechos están relacionados entre sí, ¿no? Yo no puedo tener el derecho pleno a la vida ni el derecho pleno a la salud si no tengo garantizado el derecho al ambiente, pues porque obviamente guardan relación. Y esto, quiero decirlo de forma muy clara, no le resta el hecho de la naturaleza jurídica del derecho, es decir, el hecho de que puedan estar relacionados entre sí no implica una necesaria conexidad. Como ya ha dicho la Corte Constitucional, la conexidad es excepcional, la conexidad hay que probarla y para eso existen las diferentes herramientas jurídicas. Por más de que sean derechos relacionados, interdependientes, que se necesiten los unos a los otros, no siempre predica la conexidad. Quiero rescatar ya dentro del proceso de acción popular, que todos ustedes lo conocerán de forma muy clara porque es una acción al alcance de todos, quiero resaltar 3 figuras propias del procedimiento de acción popular donde se reafirman los principios de solidaridad y participación que he venido anunciando. Estos escenarios son la coadyuvancia, la audiencia especial de pacto de cumplimiento y el comité de verificación y seguimiento. La coadyuvancia de la acción popular es una coadyuvancia diferente de la coadyuvancia prevista en los procesos civiles, por ejemplo, y el Consejo de Estado ya ha señalado que esta es una coadyuvancia propia del proceso de acción popular, entre otras razones porque no se pide una relación de dependencia con la situación ni un interés específico para coadyuvar en el proceso, sino simplemente movido por el hecho mismo de ser un ciudadano que quiere la protección de los derechos colectivos. ¿En qué radica su verdadera importancia o su importancia, digamos, desde la perspectiva de la participación y la solidaridad como lo estoy presentando?
En primer lugar, en reconocer cómo los coadyuvantes son verdaderas partes del proceso, ¿no? Muchas veces es a través de la figura de la coadyuvancia que las autoridades judiciales, los jueces y los magistrados reciben elementos fundamentales para el proceso. Muchas veces hay un temor en las comunidades de querer iniciar acciones populares y prefieren participar en procesos que ya existen a través de coadyuvancias. Entonces, es muy importante darle al coadyuvante ese verdadero valor que la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional le ha reconocido como una parte más del proceso, una vez claramente reconocida su personería debidamente acreditada en el proceso judicial. Entonces, es muy valioso y reconozco mucho la labor de los jueces y los magistrados que reconocen en el coadyuvante ese valor y ese aporte. Sobre todo porque muchas veces las comunidades son las que participan a través de esta figura. En segundo lugar, y conecto justamente con lo que acabo de decir, es una herramienta que adquiere gran valor para las comunidades vulnerables. Como lo dije al inicio, el acceso a la justicia no es solamente llegar al aparato judicial. El acceso a la justicia es reconocer que tengo unos derechos, identificarlos, reconocerlos, apropiarse de esos derechos. Y muchas veces para las comunidades vulnerables la apropiación de sus derechos llega muy tarde, ¿no? No es algo que se da per se como nosotros que entendemos nuestros derechos cumplidos per se. Para las comunidades esto es una lucha, para muchas comunidades vulnerables. Entonces, encuentran en la figura de la coadyuvancia un valor muy importante para intervenir, por ejemplo, en procesos donde ellos quieren también encontrar ese empoderamiento en derechos humanos. Les da el valor, les da el apoyo. Hemos trabajado con comunidades donde nos han manifestado, en la clínica jurídica, que nos han manifestado que es a través de la figura de la coadyuvancia donde han aprendido sobre el empoderamiento en los derechos. En tercer lugar, ayuda a superar el temor de acceder a la justicia. Aún hay muchas comunidades a las que uno llega y la mención de la posibilidad de iniciar una acción judicial da miedo. Claro, ahí también hacemos todo un proceso de sensibilización y de concientización sobre el alcance de las acciones populares para desdibujar el miedo al aparato judicial, ¿no? Porque lamentablemente nosotros tenemos, muchas de nuestras comunidades tienen en mente que el aparato judicial es un aparato punitivo, que cuando uno acude a las acciones judiciales siempre es porque hay un problema negativo de por medio. Entonces, plantear la idea de que tenemos unas acciones para evitar un daño, para proteger los derechos de todos, no siempre es tan claro y no siempre es tan fácil. Por eso hemos hecho mucha pedagogía alrededor de ese tipo de acciones. Y es muy interesante y les quiero contar muy rápidamente a manera de anécdota para explicar justamente esto de la superación del temor de acceder a la justicia. Y es que a veces uno llega a las comunidades y las comunidades tienen un sentimiento doble muy curioso. Lo primero que uno llega y es, no, doctora, tenemos este problema y lo que tenemos que hacer es demandar, ¿no? La primera línea de todo el mundo, no solamente de las comunidades vulnerables, sino de muchas personas, es que siempre la primera línea de acción es la acción judicial. Y eso se debe un poco a la cultura que tenemos en nuestro país, donde consideramos que la judicialización siempre es el mecanismo más, no solamente el más eficiente, sino el más pertinente para la defensa de los derechos. Y empezamos a dejar de lado otros mecanismos que muchas veces resultan eficientes, como el derecho de petición. Muchas veces las comunidades consideran que tienen que acceder a la justicia porque no tienen la información, porque padecemos en nuestro país de un fuerte problema de acceso a la información y ello se puede conjurar con una buena pedagogía sobre el derecho de petición, cómo se accede a la información, cómo muchos problemas se pueden evitar teniendo un verdadero acceso a la información. Y entonces viene la incongruencia, pues no la incongruencia, sino el sentimiento bipartito y es, ok, listo, vamos a demandar, vamos a iniciar una acción popular, ¿quién la quiere firmar? Y entonces nadie. Y entonces le empiezan a preguntar a uno, bueno, pero entonces si yo firmo la acción popular, ¿me pueden embargar la casa? Si yo firmo la acción popular, ¿me pueden meter a la cárcel? Y es ahí donde uno empieza a ver cómo existe cierto temor a acceder al aparato judicial sin que ello implique ni la cárcel, ni el embargo, ni el secuestro de bienes, ni nada de eso. Claro, esto es un tema de pedagogía, esto es un tema de enseñar a las comunidades, de concientización, de sensibilización, donde todos, la academia, la rama judicial, las organizaciones de la sociedad civil, todos tenemos un papel muy, muy importante. Entonces, la coadyuvancia es un mecanismo para ayudar a superar ese temor de acceder a la justicia, principalmente porque logra plantearles un escenario en el que pueden acceder y no sentirse directamente involucrados, sino que ya van empoderándose poco a poco. Ya hemos tenido muchos casos en que las comunidades inician como coadyuvantes y hoy en día ya son capaces de iniciar sus propios procesos de acción popular. Bueno, y lo otro importante es que materializa la participación de actores de diferente naturaleza, ¿no? A través de la coadyuvancia pueden estar las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil, muchas veces la Procuraduría, y eso se vuelve muy interesante.
La segunda figura es la Audiencia Especial de Pacto de Cumplimiento, que obviamente tiene un valor agregado desde el acceso a la justicia, la participación y los derechos humanos. Es un espacio en el que se congrega todo esto. No es yo creo que lo valioso de la Audiencia Especial de Pacto de Cumplimiento para todos los actores alrededor de las acciones populares, todos los que nos vemos involucrados, bien sea como demandantes, como demandados, como jueces, como Ministerio Público, es entender el verdadero alcance que tiene la figura de la Audiencia Especial de Pacto de Cumplimiento. Primero, porque no es una conciliación normal, tiene muchas diferencias con la conciliación, y yo creo que ahí viene lo primero, ¿no? Darle ese valor como un espacio propio de la acción popular, diferenciarlo de la conciliación, un espacio de verdadera deliberación, de construcción de ciudadanía, de aportes entre unos y otros, y tanto las partes como el Ministerio Público como el juez debemos trabajar conjuntamente en que la audiencia de pacto de cumplimiento sea concebida de esa manera. En segundo lugar, es un espacio de verdadera participación, ¿no? Muchas veces la primera vez que las comunidades conocen a muchas de las personas con las que han sentido que tienen esa controversia es allí. Entonces no es una mera etapa procesal, es un espacio de participación, de conocimiento de los problemas. Yo recuerdo mucho una audiencia especial de pacto de cumplimiento que tuve hace mucho tiempo, y vi al gobernador del departamento llegar y apropiarse de la problemática, y me pareció bastante positivo y muy empático con la situación, porque estaba la comunidad que también decía, bueno, es la primera vez que yo tengo esta posibilidad de venir, plantear mis situaciones. Entonces se vuelven unos espacios de construcción muy interesantes. En tercer lugar, es un espacio en el que yo creo que forma parte el tema de las connotaciones éticas, es muy importante, ¿no? Es llegar a un espacio con la disposición de entender la posición del otro, con la disposición de entender qué es lo que está pasando, si yo estuviese en ese lugar, ¿yo qué haría? Y esto es un ejercicio de todos, del juez que lidera el espacio, de los accionantes, de los accionados, del Ministerio Público. Es un ejercicio de empatía, de entender que todos tenemos unos principios y unos valores éticos, y es allí, con el respeto a cada una de las esferas en que cada uno se mueve, en que estos elementos pueden analizarse. Y me parece, en últimas, que es un espacio muy importante de conexión del juez con las realidades. Muchas veces los jueces, entre tantos problemas que tienen, entre tantos asuntos en sus despachos, no logran incorporarse mucho a las realidades de ciertas circunstancias, y es apenas entendible, pero justamente espacios como la Audiencia Especial de Pacto de Cumplimiento permiten esos contactos, esos acercamientos a la realidad, que sin duda le van a permitir al juez tomar un fallo de la mejor forma posible, porque además el juez también es parte de esa colectividad en la que se mueven estos derechos. Y la tercera figura es el Comité de Verificación y Seguimiento, que es excepcional, una figura admirada tanto a nivel nacional como internacional, que tengamos en nuestra legislación una figura de esta naturaleza, porque es realmente lo que permite que muchas sentencias se cumplan. En primer lugar, yo creo que le ayuda, tiene un valor agregado para el juez del proceso, para el juez de conocimiento, porque le ayuda a hacerle seguimiento y verificar el cumplimiento de las órdenes que ha emanado su fallo. Nosotros tenemos un caso, por ejemplo, de un magistrado que ha sido realmente de admirar, de cómo ha manejado los comités. Lleva 9 comités después de la sentencia, y ha sido absolutamente riguroso, solicita informes, abre espacio para discusiones. Entonces, realmente ha encontrado en ese comité de verificación y seguimiento un valor agregado. Obviamente requiere la voluntad de las partes para participar y para que realmente se dé el cumplimiento, porque la ley 472 permite la creación, habilita al juez para la creación del comité de verificación, establece como cuál es su objetivo, pero no tiene, digamos, un régimen de periodicidad, ni de qué pasa si asiste o no asiste. Entonces, radica mucho en la voluntad de las partes de realmente querer participar, de notar que ha estado cumpliendo, y ahí el papel del juez, pues obviamente se vuelve muy importante. Justamente conecto con la tercera, porque es la forma en que el juez, como líder del espacio, logra que esto funcione de manera fluida, de manera periódica, darle la importancia que merece. Si les pide informes, entonces que los adjunten, verificar cómo ha sido el cumplimiento. Creo que realmente es una figura muy interesante para lograr que los fallos en Colombia no sean diagnósticos, sino que realmente sean ejecutados. Y definitivamente es un verdadero espacio de participación, porque es donde la ciudadanía empieza a recobrar la confianza en el aparato judicial, porque dice, claro, mire, este juez empoderado de su rol está haciendo que esta gente venga a rendir cuentas, está pidiéndole a la gente que cumpla. Entonces, reafirma la participación ciudadana, porque el ciudadano puede participar si es el coadyuvante, si es el demandante en estos espacios, pero adicionalmente reafirma cómo el aparato judicial está también al servicio de la ciudadanía.
Quiero pasar ahora a algunas reflexiones sobre las modificaciones legislativas que se han dado a la Ley 472, haciendo, digamos, una aclaración, y es que muchas de estas reflexiones no las hago no las hago yo como abogada necesariamente, las hago como ciudadana, y me gustaría mucho invitar a todas las personas que están viendo en este momento esta videoconferencia a que lo hagamos en el mismo sentido, a que si todos los que nos están viendo son abogados o la mayoría son abogados, nos despojemos por estos minuticos que nos quedan de ese rol de abogados y nos paremos en nuestro rol de ciudadanos. Acordémonos que todos tenemos tres roles, o sea, los abogados en estos contextos tenemos tres roles. El rol de personas, ¿no? El que siempre cargamos a todas partes con unos valores, con unos principios. El rol de ciudadanos, porque formamos parte de este contexto en el que nos movemos como personas y como profesionales. Y el tercer rol es como abogados, ¿no? Con una función social, con una función clara en nuestros proyectos de vida. Yo quiero invitarlos a que en esta parte nos concentremos un poco en nuestro rol como ciudadanos, que además no se aparta de los otros, siempre están en interacción. Y obviamente voy a traer a colación algunas tensiones que se han dado entre la Ley 472 y el CEPACA que generan ciertas inquietudes y preocupaciones al ciudadano. Entonces, por eso los invito a esto. Lo primero es la modificación en relación con las reglas de la jurisdicción contencioso administrativa, que se deriva un poco de esta secuencia que ustedes están viendo. Cuando entra en vigencia la Ley 472, pues no había juzgados administrativos, y en ese sentido, todas las acciones populares, cuando arranca su vida jurídica, las acciones populares en el año 98, pues todas las acciones populares van en primera instancia ante los tribunales y en segunda instancia ante el Consejo de Estado. Eso permitió pues que la acción popular tomara mucha fuerza iniciando su vida en el ordenamiento jurídico colombiano, permitió que el Consejo de Estado fuera sentando como líneas y posturas frente al manejo de ciertos derechos, la protección de los derechos, y se consolidó mucho la acción popular. Luego tenemos una segunda fase, que es cuando ya entran en vigencia los juzgados administrativos en el año 2006, donde entonces, atendiendo a lo que había dispuesto la Ley 472, siempre la primera instancia van a ser los juzgados y la segunda instancia los tribunales, y es allí donde el Consejo de Estado queda como en una situación donde no tenía un rol específico, hasta que en el año 2010, con la Ley 1395, entran en vigencia, digamos, el rol de revisión por parte del Consejo de Estado, y adicionalmente se afianza en la 1437, recogiendo lo establecido en la 1395, que la jurisdicción contenciosa administrativa conocerá de los casos en función del demandado. Entonces ahí también le da un rol al Consejo de Estado, no solo en sede de revisión, sino adicionalmente establece que cuando se demanda a una entidad del orden nacional, pues conocerá en primera instancia los tribunales y en segunda el Consejo de Estado, y cuando se demanda a las entidades de los otros niveles territoriales, conoce en primera instancia los juzgados y en segunda el tribunal. Luego es muy interesante ver el recorrido, ver cómo la 1437 recoge todo esto y establece las reglas en la jurisdicción contenciosa administrativa. Creo que de resaltar es eso, que haya unas reglas claras para el manejo de las acciones, y es que esta regla que acabo de enunciar no es solo para acciones populares, sino también para acciones de grupo y acciones de cumplimiento. Y también es muy interesante que el rol del Consejo de Estado, digamos que esa sensación de vacío entre el año 2006 y el año 2010, cuando el Consejo de Estado pues no tenía un rol claro en las acciones populares, generó como una especie de ruptura, porque venía de tener un rol muy importante como tribunal de cierre y dejó de tenerlo por un momento. Luego de haber reafirmado ese rol del Consejo de Estado frente a las acciones populares, cuando el demandado es la nación, que son muy altos, un número muy alto de proceso, pues es bien interesante. Y en algunos aspectos que pueden ser como oportunidades de mejora, es que obviamente muchas veces hay casos que puedan llegar a tener un impacto nacional, pero se quedan en el orden de los tribunales, en el orden territorial, un poco pues obviamente por quienes fungen como demandados dentro de las acciones, pero pues obviamente esa distribución puede llegar a generar ese impacto. Lo otro que también puede generarse es que al estar ciertos casos solamente hasta el nivel territorial en los tribunales, pues se pueden llegar a presentar interpretaciones sobre la naturaleza jurídica de las acciones populares de diferente naturaleza. Entonces, no sé, en algunos tribunales entienden la figura de la coadyuvancia de una manera o la aplican de una manera y en otros no necesariamente igual. Entonces, podrían llegar a presentarse estas interpretaciones diversas, digamos, producto de esta separación. Y pues obviamente nos trae a colación el tema de asuntos asociados al mapa judicial, y es, por ejemplo, el hecho de que no todos los departamentos tienen el tribunal que conoce en su departamento, y bueno, todos los asuntos asociados a esta distribución que ya todos ustedes conocen.
El segundo tema que se produjo en modificación, esta fue con la ley 1425 del año 2010, fue la eliminación de los incentivos a través de la ley 1425 y producto de muchos años de intentar que este proyecto de ley fuera aprobado en el Congreso. Se profiere en el año 2010 esta ley a través de la cual se derogan los artículos 39 y 40 de la ley de acciones populares, de la ley 472, que era la referente a la tasación de los incentivos. Y digamos que un poco la motivación se da como tratando de invocar una especie de control hacia quienes actuaban en virtud de la obtención del incentivo. Digamos, yo pues ahí tengo todas unas controversias alrededor del tema, porque efectivamente podía haber gente que iniciaba las acciones con ese fin, pero perfectamente había otras, entre las cuales nos ubicamos nosotros como clínica jurídica, que no lo hacíamos con ese objetivo, sino realmente con el ánimo de proteger los derechos e intereses colectivos. Yo solamente diría, digamos, esto es como lo que están viendo en morado, es como lo que procuró la ley, digamos, los aspectos positivos, por así llamarlos, de la norma, y lo que están viendo en verde son como los aspectos sobre los cuales yo podría llamar la atención para una reflexión, y es que en primer lugar, ya existían sanciones para quienes interponían acciones populares de mala fe o con temeridad en la ley 472, estaban establecidas en el artículo 38. Adicionalmente, creo que hace muy gravoso para el actor popular tener que asumir los gastos asociados al proceso, en últimas porque está actuando en virtud del principio de solidaridad, y no tendría por qué asumir, digamos, como toda esa carga que en principio le corresponde al Estado. Actuar bien es un deber del Estado, que el ciudadano ponga en marcha el aparato judicial para proteger a la colectividad no necesariamente implicaría que deba abandonar a título de gratuidad su principio de solidaridad. Y además porque esto viene del derecho romano y así se previó, así se estudió. Y la jurisprudencia de la Corte Constitucional de manera reiterada lo dijo del año 98 y el año 2010, y fue pues el hecho de que la solidaridad no implicaba gratuidad por las razones antes esbozadas. Entonces creo que también hubo como un desequilibrio en el análisis de las dos partes, pero bueno, hoy tenemos una eliminación de los incentivos. En tercer lugar están las costas. El artículo 38 de la ley 472 ya preveía las costas, y es sobre el entendido que los entiende el Código General del Proceso, y era la posibilidad de reconocer lo que el actor ha pagado en honorarios, en gastos del proceso, en todo esto, y se tasaban y se liquidaban de conformidad con lo establecido en el artículo 361 y siguientes del Código General del Proceso, antes del Código de Procedimiento Civil, y se solicitaban como pretensión dentro de la demanda para que se resolvieran en el fallo. Sin embargo, esto se mantiene incólume para la jurisdicción civil, es decir, la jurisdicción civil mantiene esas disposiciones muy autónomas de la acción popular como figura independiente, y hoy en día funciona normal bajo esa perspectiva, bajo ese artículo que acabo de enunciar, pero en la jurisdicción contenciosa administrativa no funciona de igual manera, toda vez que a través del artículo 188 del CEPACA se estableció que en los procesos en los que se ventilara un interés público no habría lugar a la condena en costas. Y pues sabemos por procesos de interés público, entendemos por estos, que son aquellos en los que no se requiere demostrar un interés, un interés objetivo, sino simplemente un interés simple para iniciar la demanda, es decir, acciones populares, acciones de cumplimiento, acciones de nulidad simple. Y pues obviamente aquí está el ciudadano en una situación muy complicada porque si bien ya no tiene incentivos, que era el reconocimiento, digamos, al esfuerzo y lo que hubiese podido generar ese esfuerzo para iniciar la acción, sino que tampoco tiene costas, que era lo que la sentencia C637 de 2011 de la Corte Constitucional decía, bueno, ok, no hay incentivos, pero aquí están las costas. Pero luego vino el CEPACA y pues tampoco hay costas para las acciones populares cuando se inician ante la jurisdicción contenciosa. Vuelvo y digo, esto plantea pues una tensión de cara al ciudadano de a pie, que esperaría poder tener las costas, digamos, en la misma línea de igualdad en la que las tiene cualquier persona que accede al aparato judicial en uso de cualquier otra de las acciones del ordenamiento. El siguiente de las modificaciones es el requisito de procedibilidad, al cual hacía alusión al inicio cuando estaba hablando de la característica principal de las acciones populares. Como ustedes saben, el requisito de procedibilidad no existe en la ley 472 del año 98, que es la ley de acciones populares. Existe en virtud del CEPACA, es decir, que tenemos el requisito de procedibilidad del 2012 en adelante, y se entiende como un escrito simple que debe presentar
quien pretende iniciar la acción popular frente a la autoridad administrativa que eventualmente es responsable de la situación, preguntándole un poco pues cuáles han sido las medidas que ha adoptado para contrarrestar o para manejar la amenaza o la vulneración de los derechos colectivos invocados en una situación específica. Es un requisito para iniciar la acción. Esto quiere decir que la autoridad tiene 15 días para contestar, o el particular, perdón, la autoridad o el particular en ejercicio de función pública tiene 15 días para contestar. Y vencidos los 15 días y dependiendo, por supuesto, de la respuesta que se dé, pues se encuentra habilitado el ciudadano para iniciar el proceso ante la jurisdicción, anexando de manera integral el requisito de procedibilidad que le dé cuenta a la autoridad judicial de cómo se agotó debidamente este requisito ante la autoridad. También trae una excepción y es la posibilidad de prescindir de este requisito cuando logre sustentar de debida forma en la demanda que si se esperaba a que pasaran los 15 días podía llegar a causarse un perjuicio grave e irremediable y que en ese sentido por eso había obviado el requisito. Obviamente es decisión del juez si lo que se invoca como un perjuicio grave e irremediable realmente constituye la situación y en consecuencia si avala el inicio de la acción prescindiendo del requisito. Yo tengo algunas reflexiones desde la mirada del ciudadano de a pie frente a esto. El objetivo un poco de la creación del requisito de procedibilidad pues fue un mecanismo para reducir la litigiosidad con una eventual acción previa, es decir, tratar de decirle a la administración, bueno, esto está pasando, ¿qué han hecho ustedes? Y que la administración pudiera decir, sí, efectivamente, hemos hecho se ha cumplido, lo cual garantizaba el principio de acceso a la información de las personas, porque sentían que podían verificar las actuaciones de la administración sin necesidad de iniciar un proceso judicial. Y adicionalmente, pues le permitía a la autoridad, si fuese el caso, corregir la situación, aunque muy difícil en un término de 15 días, pero bueno, corregir la situación y de esa manera evitar la litigiosidad. Por eso están en morado, que son como los aspectos positivos. Ahora, los aspectos no vamos a decir negativos, pero sí que sí suscitan algunas reflexiones que están en verde. Son, en primer lugar, pues haber creado un requisito no previsto en la ley 472, que es la ley especial, mientras que el CEPACA es una ley general, pues obviamente eso genera no solamente una tensión normativa en aspectos como lo establecido en la ley 153 del 87, sino que, como lo digo, de cara al ciudadano plantea un problema, porque el ciudadano sigue accediendo a la justicia basado en lo dispuesto en la ley 472, en el artículo 18 que establece los requisitos mínimos para acceder a la administración de justicia a través de acción popular. Entonces, el hecho de que al ciudadano se le exija un requisito que no está establecido en la ley 472, pues obviamente lo pone en aprietos, porque no nació la acción así como la acción de cumplimiento que sí nació con la Constitución en renuencia desde el inicio. Esta no, ¿no? El ciudadano aprendió a hacer pedagogía con las acciones populares como estaba establecido en el año 98 y luego en el año 2012 pues le cambian las reglas de funcionamiento y obviamente el ciudadano queda un poco desubicado. Y ahí la complejidad es que si el ciudadano quisiera ir al CEPACA a encontrar las acciones populares, pues no las va a encontrar con nombre y apellido, ¿no? Porque en el CEPACA no se llaman acciones populares, sino que se llaman de la protección de los derechos colectivos. Estamos frente a un código de 400 artículos y pues obviamente el ciudadano de a pie no tiene, digamos, como la habilidad que tiene el abogado, quien detenta el ius postulandi, de saber cómo ubicar las acciones populares, de saber que tienen otra denominación y adicionalmente no están contenidas en artículos seguidos, sino que están dispersas a lo largo de todo el CEPACA porque se le están aplicando reglas que se les aplican a los procesos en general, no solo a las acciones populares. Lo otro es que intenta hacer una especie de constitución en renuencia como la de la acción de cumplimiento, de hecho es una aplicación muy analógica. Sin embargo, pues es muy distinto decirle a la autoridad no se está cumpliendo la ley, préstate a cumplirla, a decirle a la autoridad, no sé, el botadero de basura lleva funcionando de manera irregular 40 años, se están causando estos perjuicios, ¿qué vas a hacer en 15 días? O sea, es decir, son figuras muy, muy complejas de equiparar. Y lo último es que, pues obviamente sí se altera esa connotación de acción principal que el constituyente previó, de que no era una acción que no tuviese requisitos previos para que el ciudadano pudiera acceder de manera directa a la administración. La siguiente de las modificaciones es el mecanismo eventual de revisión. La ley 1395 del año 2010 incorpora el mecanismo eventual de revisión al ordenamiento jurídico, pero es a través del CEPACA donde se da su desarrollo en los artículos 272 y siguientes. Y básicamente es un mecanismo que está previsto para los procesos de acciones populares y acciones de grupo.
en el cual se pretende como objetivo final la unificación de jurisprudencia, buscando que la ley se aplique en condiciones iguales a casos semejantes y con ello sentar precedentes. Yo creo que es muy interesante la forma en que se incorpora el mecanismo eventual de revisión al ordenamiento. Claramente es una revisión muy distinta de la que hace la Corte Constitucional en sede de revisión de tutelas. Porque, digamos, sencillamente porque esta es rogada, mientras que la otra es de oficio, entre muchas otras diferencias, pero es muy interesante. Realmente lo que yo quiero llamar la atención del mecanismo eventual de revisión es que claramente no es una tercera instancia y al no ser de oficio, no sucede como con la Corte Constitucional, que absolutamente todas las tutelas que ponen fin al proceso de acción de tutela todas las sentencias, perdón, que ponen fin a los procesos de acción de tutela van a la Corte y ya la Corte con sus mecanismos de selección revisa las que estime pertinentes. Aquí, al ser un mecanismo rogado, pues ese mecanismo eventual de revisión no se activa automáticamente, sino que tiene que ser solicitado y se tiene que solicitar a partir de dos causales, que son las que ustedes están viendo en este momento en pantalla, y es que sustentando que la providencia que yo pretendo que sea revisada presenta contradicciones o divergencias interpretativas sobre el alcance de la ley aplicada entre los tribunales. O sea, estoy pretendiendo demostrar que hay una contradicción o una forma de interpretación de la ley aplicada al caso de una manera diferente a como se aplica en otros casos semejantes. O segundo, que la providencia que yo quiero que sea revisada se opone a una sentencia de unificación o a una sentencia reiterada, jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado. Entonces, pues aquí yo llamo la atención sobre el hecho de que se vuelven dos causales muy complejas de cara al ciudadano de a pie. Es decir, venimos en una acción pública al alcance del ciudadano, sin rigurosidades procesales, que pretende el acceso a la justicia como mecanismo de participación y eventualmente un fallo que merezca ser revisado, pero ya esto se encuentra muy lejos del ciudadano de a pie, ¿no? Ya poder entrar a probar estas dos causales, pues es un ejercicio absolutamente jurídico, absolutamente hermenéutico, que por supuesto se aleja mucho del ciudadano de a pie. Ello, por supuesto, sin contrarrestar la importancia que tiene el mecanismo eventual de revisión. Y por último, quisiera referirme a las medidas cautelares que están establecidas en el CEPACA, pero que evidencian una tensión con el artículo 25 de la ley 472, porque el legislador se dio a la tarea en el año 98 de establecer unas medidas específicas que aplicaran para el proceso de acción popular. Si ustedes se fijan en el artículo 25, están redactadas de forma muy sencilla, de forma muy amplia, muy integral, de tal manera que cualquier cosa que el ciudadano de a pie solicitara en aras de proteger de forma preventiva los derechos, pues se podían dar. Sin embargo, el CEPACA en el artículo 229, parágrafo, dice que todos los procesos en los que se defiendan los derechos colectivos y en acciones de tutela procederán las medidas cautelares de conformidad con el código. Entonces aquí pues dos cosas. La primera, y está por eso subrayado y en negrilla, acciones de tutela, porque la Corte declaró inexequible ese tema, dijo que las acciones de tutela salían de esto, que tenían su régimen propio en el decreto 2591. Mientras que se mantuvo para las acciones populares, porque se tramitaban frente a la jurisdicción contenciosa. Y yo ahí quisiera pues señalar que lo que me parece, digamos, complicado para el ciudadano de a pie es que, número uno, pues no sabe que en la 1437 hay unas disposiciones aplicables a las medidas cautelares distintas del artículo 25 de la ley especial, pero adicionalmente un poco la forma en que están dispuestas estas medidas cautelares es para todos los procesos que se mueven en la jurisdicción contenciosa, no solo para las acciones populares. Y en consecuencia, pues hay disposiciones que resultan incluso contradictorias con la propia naturaleza jurídica de las acciones populares y es un poco lo que quiero traer a colación. Por ejemplo, dice que deben ser pedidas por la parte demandante debidamente sustentadas. Eso ya implica cuestionarnos dónde quedan las medidas cautelares de oficio, porque en los procesos de acción popular las medidas cautelares pueden ser decretadas de oficio. Pero luego el artículo 231, conectando justamente con lo anterior, nos plantea los requisitos para que las medidas cautelares sean procedentes. Y entonces, digamos, trae cosas como, no traje todo el artículo solamente porque era un esbozo de lo que trato de plantearles, que la demanda sea razonable, es decir, que esté debidamente fundamentada en derecho. Ya eso la vuelve ahí están pensando claramente en las demandas que se tramitan ante la jurisdicción contenciosa y claramente pues aquí el punto es que el ciudadano de a pie pues no razona en derecho, no tiene por qué fundamentar en derecho, no les da, no es su naturaleza.
En segundo, hay que probar la titularidad de los derechos, pues aquí todos somos titulares de los derechos colectivos, entonces seguramente no tendrá que probar nada, pero cómo satisface el ciudadano de a pie ese requerimiento, ¿no? En términos de entender que el ciudadano no es abogado. Y adicionalmente que aporte suficientes pruebas para demostrar que es más gravoso para el interés público si no se decretan las medidas cautelares. Es decir, digamos, la ley 472 no le pide que pruebe las medidas cautelares que está solicitando. Entonces siento un poco que el ciudadano se enfrenta a una rigurosidad de las medidas, que es propio de los procesos normales que se llevan ante la jurisdicción contenciosa, y queda muy ajeno a la ley especial, que es en la que realmente el ciudadano se fija. Bueno, yo traje solamente digamos, algún esbozo de ciertas reflexiones sobre las modificaciones legislativas, hay muchas más, pero como les dije, solamente quería mostrar cómo esa dualidad de cómo no solamente podemos pensar como abogados frente a esto, sino también como ciudadanos. Y todas estas reflexiones que les traigo han sido derivadas de nuestra propia experiencia en el trabajo con comunidades al interior de la clínica jurídica, y esto es todo lo que se preguntan los ciudadanos. Entonces me parecía muy interesante no solo venir a hablarles del procedimiento y las características de las acciones populares, sino también a que nos cuestionemos un poco cómo piensa el ciudadano de a pie. Ya para terminar, y siendo muy rigurosa en el uso del tiempo, quiero hacer alusión a 3 conclusiones que para mí recogen un poco todo lo que he tratado de venir a contarles el día de hoy. Lo primero es que las acciones populares son mecanismos que tenemos que analizar en 3 perspectivas: como mecanismos de protección de derechos humanos, porque protegen derechos colectivos; como mecanismos de participación ciudadana, porque activan la posibilidad de que el ciudadano entre en control de las cosas que lo puedan afectar a él y a la colectividad; y como mecanismo de acceso a la justicia, porque reivindica la labor de identificar, reconocer y apropiarse de los derechos. En segundo lugar, son el mecanismo idóneo para la protección de los derechos colectivos, entendiendo en ese sentido que su naturaleza es flexible y abierta, ¿no? Es decir, la propia naturaleza jurídica de los derechos colectivos y por ende la naturaleza jurídica de las acciones populares implican que esto es difuso, es de todos, y en ese sentido debemos luchar siempre desde las distintas esferas: academia, sociedad civil, administración de justicia, por mantener incólume esa naturaleza jurídica flexible, abierta y pertinente para todos de las acciones populares. Y en tercer lugar, señalar que si bien pues se han hecho estas modificaciones legislativas, esto nos plantea una serie de retos, especialmente para el ciudadano de a pie, porque en el ciudadano de a pie fue en quien pensó el constituyente cuando creó estos mecanismos. Entonces creo que es necesario hacer una serie de pedagogía sobre la ley, sobre sus reformas, para que el ciudadano se sienta nuevamente identificado, no pierda la confianza que ya había recobrado en el aparato judicial, y de esa manera las acciones populares se mantengan incólumes en nuestro ordenamiento jurídico, porque son un mecanismo que ha logrado protección de derechos de una manera asombrosa, especialmente derechos al ambiente, derechos de la seguridad y la salubridad, derechos de prevención de riesgos técnicamente previsibles, sobre los servicios públicos, y creo que eso no lo puede perder el Estado, ni los ciudadanos, simplemente, digamos, por unas modificaciones legislativas. Entonces, voy a dejar allí. Me gustaría darle la palabra a la doctora Mónica para saber si tenemos algunas preguntas. Sí, doctora, muchísimas gracias, y vamos al fragmento de preguntas. Esta es la primera. ¿Están siendo desplazada la acción popular por la acción de tutela en la búsqueda de la protección de los intereses colectivos? Bueno, pues sin duda una pregunta muy, muy interesante y muy de actualidad. Yo creo que esta inquietud se suscita por todos los recientes fallos de acciones de tutela que han protegido los derechos de la naturaleza, ¿no? Que es una corriente no solamente en Colombia, es una corriente global. Estos derechos emergentes, cómo le damos esa categorización. Y yo creo que es muy interesante que haya fallos en ese sentido, porque eso evidencia un interés muy claro de los jueces por avanzar en la protección de los derechos humanos asociados al ambiente, al desarrollo sostenible, a la equidad intergeneracional, y denota jueces muy progresistas, muy acordes con las temáticas actuales. Sin embargo, creo que, y es una opinión muy personal, el mecanismo idóneo es la acción popular, ¿no? Creo que si ustedes analizan muchos de los fallos de tutela, pues muy, muy bien hechos, ¿no? El de la Amazonía, el del río Atrato, el de los páramos, terminan dando órdenes que son muy típicas de las acciones populares. Y entonces allí yo creo que el ideal sería mantener claro el alcance y la naturaleza jurídica de ambas acciones, porque ambas protegen derechos distintos, se enfocan en escenarios distintos, y creo que
trasladar a la acción de tutela el tema de los derechos de la naturaleza es muy válido, es muy pertinente, es muy progresista, sobre todo con el equilibrio intergeneracional, pero me cuestiona sobre restarle también importancia a las acciones populares que en ese escenario podrían llegar a tener toda la pertinencia. Entonces, no siento que esté siendo desplazada, pero sí siento que es un llamado para que recobremos la necesidad de mantener la naturaleza jurídica de las dos acciones, porque sí hay que proteger los derechos de la naturaleza, sin duda es una tarea de todos y hoy en día más que nunca, pero creo que lo podríamos hacer de una manera también más integral a través de la acción popular. Siguiente pregunta. ¿Qué papel tiene el litigio estratégico para la defensa del derecho colectivo a un ambiente sano? Bueno, yo creo que esa pregunta es muy relevante porque implica entender el alcance del litigio estratégico en materia de derechos colectivos, que no es, digamos, no es entendible, fácilmente entendible por todos. Lo primero que yo quisiera decir es que no todo litigio es estratégico, ¿no? Para que un litigio sea estratégico debe involucrar la necesidad de querer buscar un cambio estructural, de querer, bien sea a través de una acción judicial o a través de incidencia en el Congreso o en una política pública, lograr que se produzcan cambios estructurales, cambios que sienten las bases para una transformación social en favor de los derechos. En ese sentido, pues el litigio estratégico implica una estructura mucho más pensada en lo colectivo, en lo público. Y por eso el litigio estratégico en materia de derechos colectivos cobra una importancia mayor, especialmente en defensa del ambiente. La mayoría de las acciones populares en Colombia invocan el derecho al ambiente. Y yo creo que el litigio estratégico en ese sentido es muy hábil y es muy útil porque puede no solamente mezclar contenidos jurídicos, sino acciones de litigio estratégico de otra naturaleza, ¿no? No solo acciones judiciales, sino acciones de pedagogía, acciones sociales, trabajo con los medios de comunicación, visibilizar las problemáticas, hacer que las comunidades se apropien de sus problemáticas. Y ya si se llega al aparato judicial, pues que sean acciones muy estructuradas que produzcan grandes cambios. Ahora, con el litigio estratégico y estructural no me refiero solamente a grandes casos y entonces llegar siempre a la Corte Constitucional o pretender ir a la Corte Interamericana, no. También se pueden producir grandes cambios ante jueces municipales, ante jueces del circuito, en pequeños barrios que puedan generar precedentes para el manejo en otros lugares. Entonces yo creo que es una concientización de cómo el litigio estratégico que adelantan las clínicas jurídicas, que adelantan las organizaciones de la sociedad civil, puede llegar a ser una herramienta muy valiosa en la defensa de los derechos colectivos y conservar la naturaleza de los mismos. Otra de nuestras preguntas del chat, doctora. ¿A través de una acción popular puede un juez decretar la nulidad de un acto administrativo o de un contrato? Bueno, lo primero que tengo que decir es que la ley 472 no trae la referencia a ello, ¿no? Esto es una disposición del CEPACA, en el artículo 144, inciso tercero, establece que no se puede pedir la anulación de actos administrativos ni contratos a través de las acciones populares, y dice que puede pedirse la suspensión. Entonces yo creo que esto plantea grandes retos para quien requiere demostrar que los perjuicios a los derechos colectivos se están produciendo en virtud de lo dispuesto en un acto administrativo o un contrato, porque no necesariamente está yendo a los elementos intrínsecos del acto administrativo, sino que está pretendiendo demostrar, y por ende no está analizando la legalidad del mismo, sino que pretende demostrar cómo ese acto administrativo genera una afectación a los derechos colectivos. Entonces yo creo que es una línea divisoria muy delgada, porque no toda acción popular que en su momento se dirigió frente a actos administrativos y contratos pretendía que se anulara el acto administrativo o el contrato porque tuviese vicios en el consentimiento o porque tuviese vicios de legalidad. De hecho, no tocaba ese asunto, sino porque producía unos efectos que permeaban la esfera de los derechos colectivos. Entonces, yo creo que haber establecido esta prohibición, pues obviamente representa un reto para quien intenta iniciar una acción popular basando la afectación de los derechos colectivos en un acto administrativo, en un contrato, porque básicamente no puede pedir su anulación. Y ahí viene el otro reto y es que sí se puede suspender, pero entonces yo siempre he considerado que la suspensión es una medida cautelar, porque no puede haber una suspensión indefinida, ¿no? No puede decir un fallo, no puede decir, ordénese la suspensión del acto administrativo, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo puede durar suspendido un acto administrativo sin que pierda validez dentro del ordenamiento jurídico? Entonces yo creo que en últimas la suspensión a la que hace alusión el 144 termina siendo en la práctica una medida cautelar más que un fin de la acción popular. Y pues obviamente es tremendo reto poder demostrar cómo esa afectación de los derechos colectivos no versa sobre la legalidad del acto administrativo en sí mismo, sino sobre la afectación a los derechos colectivos.
Un agradecimiento especial a la doctora María Lucía Torres Villarreal, doctora, por su clara y ponderada explicación sobre la acción popular como mecanismo de protección de derechos humanos, un mecanismo judicial de alta recurrencia en Colombia, a través del cual se acude a la sede judicial para buscar la protección, precisamente, como lo decía la doctora, de esos derechos como el ambiente sano, el equilibrio ecológico, el espacio público o la prevención de desastres técnicamente previsibles. De nuevo, doctora, nuestros agradecimientos, doctora María Lucía. De igual forma, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que se interesaron en esta conferencia virtual. De igual forma, los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.